Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Estoy súper contenta el día de hoy porque de verdad anhelaba esta plática. Es una persona muy importante para mí y por eso tenía que estar aquí con ella, platicar y que conectara con muchos de ustedes. Gracias, Gaby, por estar aquí. Muchas gracias, no, hombre, al contrario, un honor. Descubrí muchas cosas después de empezar a convivir. De verdad, me abrió los ojos de muchas cosas. Quiero que así como yo empecé a preguntarme cosas y a descubrir raíces que ni siquiera, nunca me había preguntado. Gracias, de verdad. Y pues vamos a empezar el tema de eso, de las expectativas que luego nos tenemos como papás. O sea, estoy embarazada, ya empezó el bebé, ¿cómo tiene que ser mi embarazo? Y entonces nos buscamos expectativas. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo me debo de sentir? Entonces, si no lacto, si sí lacto, comparto, no. Y todo eso, ¿desde dónde viene? O sea, al final nos dicen, nadie nos enseña a ser papás, pero sí vimos cómo se es ser papás, desde ver a nuestros padres. Entonces sí tenemos como que más o menos un inconsciente de cómo se deben hacer las cosas, según. Entonces desde ahí yo creo que vienen muchas de nuestras respuestas que no las vemos hasta que lo somos. A través de mi experiencia, ¿no? Como docente, como psicóloga, como mamá, como persona en sí. Creo yo y te puedo citar a varias personas, desde maestros hasta personas de libros. Todo lo que tiene que ver con el ser humano, siento que debe de ser como fluido, ¿no? Sin embargo, dice Jung, apréndete todas las teorías, apréndete todos los libros, pero en el proceso terapéutico eres una persona frente a una persona, ¿no? Y entonces, en el momento que creo que cualquier profesión o cualquier cosa derivada hacia el ser humano, si se encuadra, si se triangula, deja de ser humano. Exacto. Entonces, el aprendizaje está. Vamos creyendo que no sabemos nada, pero tenemos ciertos aprendizajes previos que claro que también requiere cierta voluntad, disciplina, constancia, para que cada situación que yo vaya experimentando me vaya nutriendo en lugar de desgastando. Entonces yo así lo veo. Sí. Y siento que hablar de crianza, o sea, de verdad, pues es mi lado, mi algoritmo está ahí basado en crianza, en todo lo que tienes que hacer como papá. Entonces, si ya tienes un hijo, vas a dañar si vas a hacer esto. Y sí, las huellas que dejamos en ellos, pues obviamente es fuerte y es notorio y es doloroso al final. Pero siento que nos basamos la mayoría de información en que la prioridad son los hijos. Y sí, desde que somos papás, bueno, nos cambia la vida y nuestra prioridad son ellos. Pero entonces, ¿quién nos sostiene a nosotros? Porque estamos tan abrumados y que debes de toda la información y entonces, pero si nosotros como papás nos abrumamos por todos lados y entonces va a haber un colapso por querer siempre hacerlo bien. O quizás no haya como que esa conciencia cuando empezamos ese camino, cuando tomamos ese camino de la paternidad o de la maternidad. Pienso yo que lo primero que necesitamos hacer es como que una pausa y reflexionar. Hay un psicólogo argentino, Rolón, el apellido Rolón, y él menciona, hace una plática de que todos los días él les recibe la llamada de su mamá. Todos los días de su cumpleaños, o sea, todos los días que cumple años le habla a la mamá. Y entonces le dice, gordo, es tu cumpleaños, felicidades. Y entonces él cae en la reflexión, dice, nadie me ha dicho qué voy a hacer cuando ya no reciba yo esa llamada, ¿no? Y entonces menciona que tampoco le habían dicho tampoco le habían dicho qué va a hacer con ese Rolón que ya no está.
Entonces creo que como padres es dar esa reflexión de que aquello que fui o de que aquello que soñé, a lo mejor no es como que deshacerme de todo, sino que ir transformando esos sueños, pero sí hay unas cosas que hay que dejar ir. Entonces es como que una despedida a ese yo que ya no va a existir, porque ya es un nuevo ser para otro ser, ¿no? O sea, es encaminar esa esencia mía de despedirme de mi persona que era antes, para entonces acomodarme en esta nueva persona que voy siendo, y que cada aprendizaje se requiere renovar, se requiere transformar, porque sí, mis papás, yo aprendo de mis padres, ¿no? Yo aprendí ciertas situaciones, pero las barreras a las que nos enfrentamos en ocasiones para poder alcanzar lo que aspiramos a alcanzar es el entorno, el cuerpo y el tiempo. Y entonces, si tú te das cuenta, pues ya no es el mismo entorno que mis padres vivieron ahorita que cuando nací, ¿no? El entorno que yo viví en mi juventud, adolescencia, niñez, ya no existe a este mundo que mis hijos están experimentando. Y así nos vamos, ¿no? O sea, es el ir dándome cuenta que el entorno tiene una fuerza que también requieres tomarla en cuenta para ese concepto de crianza, ¿no? Sí, como se va renovando el mundo, pues también nosotros mismos, el entorno que nos toca es muy diferente al de hace 30 años que con nuestros papás. Así es. Y entonces nos toca también renovarnos esas ideas que nos fueron implementando y que muchas veces no nos damos cuenta que es una diferencia, o sea, la expectativa que queremos como papás y lo que nuestro hijo está realmente dispuesto a hacer por su desarrollo en ese momento. Fíjate que hay una serie, bueno, en una ocasión había una serie en HBO, y en del desarrollo, ¿no? Del desarrollo humano. Y uno de los capítulos me encantó porque era en una escena un bebé en África, un bebé en Japón, un bebé en China, un bebé en Latinoamérica, un bebé en Europa, un bebé en Estados Unidos. Y el bombardeo de estímulos era totalmente diferente. El entorno era totalmente diferente. Unos con más sofisticados, como más primitivos, ¿no? Había, por ejemplo, de África y otras, ¿verdad? De otras regiones más como que más campiranas. El niño en una cubeta, ¿no? En medio del frío, y en Japón y el niño, ¿verdad? Asfixiado, ¿no? Sí. Pero lo que a mí me impactó es, al final, era el primer año de vida de cada ser, ¿no? Y en Japón ya exponerlos a música clásica, esto, el otro. Te puedo decir la serie de estímulos a los que fueron expuestos esos pequeños, y justo empiezan a hacer como que te ponen como un cronómetro, ¿no? Y empieza a contar. Y justo en el año, uno entre vacas, otro entre lodo, uno entre luces, otro entre más lujoso, otro más sencillo. Al año, más o menos, el niño por su propio pie se para. Entonces es algo que que yo, al menos en ese momento, dije yo, o sea, sí. O sea, el estímulo, el entorno, pero también la naturaleza tiene una gran sabiduría, y como que de repente queremos así como que, de verdad, intervenir y o no la tomamos en cuenta. Y vamos repitiendo patrones y no sabemos ni por qué. Jorge Bucay tiene un cuento, es un gestaltista. Y entonces dice que de repente voltea al esposo y le dice, ¿y por qué le cortas la mitad del lomo? ¿Por qué la punta al lomo? ¿Por qué se la cortas?
Y le dice a la esposa, pues porque, pues porque así ha de ver, así ha de absorber los ingredientes mejor, o sea, de cocer mejor. Pero mira, mañana le pregunto a mi mamá, van con la mamá, y le dice, oye mamá, ¿por qué se le corta la punta al lomo al meterla al horno? Dice, pues yo creo que así agarra mejor el calor, o a lo mejor así sostiene mejor los jugos y tiene mejor sabor. Fíjate que no sé. Déjame y le pregunto a tu abuela mañana. Y van con la abuela. Le dice, oye mamá, ¿por qué? ¿Por qué le cortas la punta del lomo al meterlo al horno? Dice, pues porque no cabe. Mi horno es muy chico y no cabe. Entonces, y todas esas generaciones no nos vamos cuestionando a veces ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo hago? ¿No? ¿O para qué sirve? ¿O cuál es el motivo por el cual lo estoy realizando o estoy insistiendo? ¿No? Entonces, el origen, eso es lo que nos da a veces también bastantes respuestas, ¿no? Y qué hermoso que nuestros propios hijos luego son los que nos hacen cuestionarnos. O sea, de verdad, para mí, mis hijos son polos opuestos. Pero el que más me reta es el que más me ha ayudado a crecer. Pero también la que llevo todo de un poco más tranquilo y controlado, me está enseñando a hacer crecer al otro. Sin yo darme cuenta, al principio, porque ahorita digo, es que si Lía no hubiera nacido, yo nunca hubiera volteado a ver eso que pasaba en Farid, que yo lo hacía y nunca me pregunté. Nunca, o sea, hubiera seguido igual y no en el mal plan. Yo fui una hija muy, muy fácil, muy moldeable, pues es la que se queda quietita, la que no batalló nada, o sea, y no me costó, o sea, incluso lo platicaba con usted, o sea, no es que en su momento ni ahorita lo pienso, a mí no me costaba ser hija buena, o sea, de que la de 10, la de bien portada, no batalló nada. Lo único que se quejaban es porque hablaba mucho, pero pues hasta la fecha lo sigo haciendo y me gusta. Y eso es lo que yo creo me ha movido en el mundo. Pero siento que esas comparaciones o ese de la expectativa viene porque mi pregunta siempre con mi esposo y digo, es que yo no era así. Es que mis papás no batallaron así. O sea, y digo... Y al principio lo pensaba así, al principio antes de usted y antes de mi despertar y así, yo decía, es que ¿por qué tengo que batallar? Es que todo es culpa tuya, yo le decía a mi esposo, es que tú, ya me platicó tu mamá, sí, porque mira las calificaciones, sí, bien me decían las maestras, porque todas las maestras íbamos en el mismo salón y me decían, no convierge, no, por favor, porque él no entregaba cuadernos, era un relajo mi esposo. Entonces ahorita que veo a Farid digo, ¿ves? Todo lo malo por ti. Siempre Pero ahorita digo, él me está retando a esa Cintia cuadrada que entonces tiene que ser todo bien, no tienes que batallar nada. Mira, el 10 viene perfecto. Es que ¿qué es bien y qué es mal? Exactamente. O sea, a mí el verlo ahorita, ya después de todo esto, digo, ok, está bien. No es el alumno perfecto para, no sé, para la de matemáticas, para la de español. Pero pregúntele a su entrenador. O sea, pregúntele a mí como mamá, a mi esposo, a los familiares, a personas que han convivido con él socialmente, cómo es, como persona, cómo es. O sea, sí, no es el alumno y no porque no sea inteligente. O sea, eso es lo que me cuesta a mí. O sea, yo las veces que he tenido interacción con sus maestras... Es que, ¿qué es inteligencia? O sea, tan solo creo que, bueno, a mí me gusta mucho el buscar la etimología de las palabras porque a veces vamos usando el lenguaje, somos bien violentos con el lenguaje y no nos damos cuenta. Rosenberg es el creador de la comunicación no violenta, que me encanta. ¿Qué es la inteligencia? ¿No? Porque en los seres humanos, vuelvo a decirte, no hay absolutos. No hay siempre, no hay nunca. Son distorsiones cognitivas, entonces
Siempre hay algunos, o hay muchos, sí, la mayoría, o hay porcentaje, o hay la mayoría. En los seres humanos, nada referente a los seres humanos es todo, ninguno. Ajá. Sí, sí. Hay porcentajes, hay, ¿verdad? Bueno, cantidades. El concepto que a mí me agradó de inteligencia es, pues, todas esas primero saberme con habilidades, talentos y virtudes, y que yo tenga la voluntad, o que yo sepa usar esos talentos, esas habilidades y esas virtudes en pro de resolver una situación en el entorno, sí, en ¿no? O interna. Difícil. Entonces, estaba leyendo, ahorita anda mucho, no es nuevo, sin embargo, la manera de abordarlo es, para mí, es como que novedosa. Es un grupo de psicólogos clínicos que le dicen minding, ¿no? O sea, es el minding based, es MBP por las siglas en inglés, y es minding based treatment, ¿no? MBT. Y ellos abordan todos los procesos mentales, intencionales, pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, propósitos, deben de estar como que en un balance para entonces poder resolver una situación. Todo aquello que me provoca un desbalance, entonces ahí es donde empieza pues el desconocimiento de mi esencia, ¿no? Vamos, tenemos la creencia de que un niño, por ejemplo, llega a la escuela sin saber nada. Y yo lo vi, por ejemplo, con mi hijo Max, que él decía, ¿qué dice aquí? Aquí dice Asimiliano, porque no decía Maximiliano, entonces Asimiliano, y era una serie de garabatos. Ok. Le digo, a ver, vuélvelo a poner acá. Y hacía los mismos, o sea, el mismo garabato. Así lo representa. O sea, es una representación. Entonces vamos creyendo que van como que sin nada, ¿no? Y hay este otro término, ¿no? Que es educación. Viene de educere y es sacar de adentro. O sea, no viene nada de afuera. Es simplemente ir acompañando a esta personita o a este ser a que vaya descubriendo sus habilidades, su talento, sus virtudes, sus gustos, sus propósitos. Y qué gran responsabilidad, ¿no? El querer entildar o querer heredar lo mío, o porque yo así lo aprendí, o porque yo no lo hice, o porque yo me quedé con las ganas. Es que no es lo mismo ser perfectible a ser perfeccionista. El perfectible es ir buscando situaciones más creativas para ir resolviendo, ¿no? Y el perfeccionismo siento yo. Es como estar centrado en la satisfacción eterna. Nada me satisface, nada. Entonces, yo puedo decir, te vi acomodando la cámara y tú dices, bueno, así me gusta, ¿no? Y por ese momento, en ese momento, a las 11 de la mañana, la cámara era perfecta. Y tú vas revisando el video y dices tú, es que la cámara, si la pongo acá, la toma hubiera salido mejor. Sí. Bueno, eso es algo perfectible. Okay. Sin embargo, tú dices, pues sí quedó bien y todo, pero si ya te empieza a causar conflicto, es que no, es que ese video no, a lo mejor lo voy a hacer otra vez. Y te empieza a causar, si te empieza a causar conflicto, si empiezas a perder tu funcionalidad, es ahí donde se estanca esa insatisfacción permanente. No pasa nada, lo cambio, pero en el próximo video. No voy a borrar algo, no voy a quitar algo que me costó. Y que me gustó en su momento, que me gusta, ¿no? Y que tú vas descubriendo que una nueva versión de hacer las cosas, ¿no? Hay una doctora que si hubiera obedecido cualquier regla a la que está establecida en este mundo, ella no hubiera hecho nada. Tiene un nivel de trastorno de espectro autista medio, el trastorno de déficit de atención. Y entonces ella es de Londres, ella ganó un premio de medicina. Y tiene un libro que se llama Cómo ser humano. Ella es fanática del Barcelona.
Y entonces ella empieza en un partido a verlos jugar. Y entonces dice, de repente ella grita en el estadio, son como las proteínas. Ella todo lo va relacionando en base a la biología para poder descifrar cosas en el mundo. Y es lo que te digo, o sea, vamos teniendo una visión, vamos viviendo una realidad, pero tu realidad no es la mía. Y entonces, si nos vamos a la ciencia dice, no vemos la realidad, vemos nuestra realidad. Exactamente. Entonces ella decía que, ¿cuál es la diferencia entre las proteínas y nosotros? Entonces, porque hay grupos, ¿no? No hay una regla establecida o algo que determina a los seres humanos, pero sí hay grupos como que van definiendo, ¿no? Los comportamientos, y por eso está la psicología social, que va estudiando el comportamiento humano en masa. Entonces ella dice, ¿por qué? Y empieza ella a estudiar, ¿por qué? Porque las proteínas, ella dice, hay una que es el ajonjolí de todos los moles, hay otra que nada más guía, hay otra que nada más ayuda a desechar, pero nadie se pelea. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las proteínas y nosotros? El ego. O sea, las proteínas no andan diciendo, pero ¿por qué ella siempre está en la cabeza? ¿Por qué ella siempre anda de chismosa, verdad? ¿O por qué anda? Porque yo nada más estoy desechando, ¿no? Entonces que lo que voy viendo va correspondiendo a mi experiencia, a todo el conjunto de experiencias que yo he vivido, y va determinando mi aprendizaje. Pero entonces, si yo voy viendo que todo lo que yo voy haciendo, pensando, sintiendo, lo aprendí, entonces dices tú, pues vuelvo a aprender, puedo volver a aprender. ¿Pero qué se requiere? Conciencia, voluntad, disciplina, constancia. ¿Sí? Totalmente. Entonces, yo soy mucho de escribir, ¿no? Cuando estoy en la terapia, muchos, la mayoría son adultos jóvenes o adolescentes. Me gusta mucho. Y entonces le digo, me voy a robar esa frase. Acuden conmigo los que consumen, son personas muy, muy, muy hábiles, muy talentosas y muy virtuosas. Y entonces digo, yo me voy a robar esa frase. Y entonces ya se ríen y ya, lo anoto. Y una de las chicas que fue conmigo, con unos talentos maravillosos de escritura, de redacción, de dibujo, de todo. Y siempre, ¿y qué aprendiste hoy? Y me dice, he aprendido que si no soy buena para algo, es porque no lo he practicado suficiente. Le digo, excelente. Sí, o sea, no hay límite. Sí. No hay límite. Si yo no lo sé, es porque no lo he practicado. Y si lo practico, en algún momento me puedo hacer experto. Y si en algún momento quiero atreverme a otra cosa, pues va. Que siempre va a haber situaciones o personas a las cuales sus experiencias, sus aprendizajes no concuerdan con las mías, pues este es el mundo, bienvenido a la vida, ¿no? No va a haber siempre, sí, Cintia, eres todo lo perfecto, sí. O tampoco va a ser, sí, Cintia, la regaste, eres todo está pésimo, mal. todo está mal, ¿sí? Las opiniones por lo regular se van a dividir. Sí. Entonces, ahí es donde entra mi acompañamiento hacia esos seres que están en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, es el ir conteniendo, que era lo que tú decías al principio. Sí. ¿Cómo yo voy a ser un agente de transformación, de acompañamiento, en la medida que yo me voy acomodando la contención? Soy un metabolizador de las emociones de aquella personita que está a cargo mío por cierto tiempo. Soy la contención y el metabolizador. Entonces, entre más responsable sea yo de lo que haya aprendido, pues voy a ser
pues una antena con una mejor recepción, ¿no? Exacto. Es como aquí el internet, si tú le vas agregando los routers y todo, tu señal se va a expandir. Sí, fluye más. Si no tienes esos dispositivos, pues tu señal se va a reducir. ¿Es mala? Pues no, pero nada más no te vas a poder mover del cuadrito. Exacto. Ajá. Creo que es la manera de vivir, ¿no? Y de si tú ya decidiste el camino de la maternidad o de la paternidad, pues es responsabilidad de ir descubriendo cuántos aprendizajes ya no son necesarios para este nuevo ser, que ya no le funciona para este mundo que el cual yo viví, a mí me funcionó, sobreviví, pero ya no funciona en esta nueva vida, ¿no? Te pongo un ejemplo. A mí no me gustan las ratas, ¿no? Y si viene un niño y dice, es que la rata, esto, lo otro, yo le puedo contener. De cierta manera, de un muy poco alcance. Me pareciera que soy contención. Pero como no lo he trabajado, esta persona es un receptor a la máxima potencia. ¿Sí? Y entonces le llega la señal, esta me dice que no hay problema, pero la siento como que se quiere lanzar a correr. ¿Qué le hago? ¿A qué le hago caso? Y entonces entra la confusión. No te apures. Aquí no pasa nada. La rata se va a ir, ¿no? Sí, el lenguaje corporal como... El lenguaje corporal, mi sensorio le está mandando otro mensaje. Entonces el sistema límbico de los niños está muy unido al de la madre, más o menos 3 años. Ajá. Entonces lo que yo voy sintiendo no es que él lo vaya sintiendo, sino que es como que hay es una extensión. Sí. Es eso, el ir dándome cuenta qué voy haciendo con lo que voy sintiendo, con lo que voy pensando, con lo que voy actuando, y entonces ir metabolizando para entonces ser un canal más fluido. Sí. Es así. Y el querer buscar la raíz no es para buscar culpables, porque siento que muchas veces por eso como que está como ese tema difícil y no cualquiera lo escarba, porque el yo decir, a ver, entonces yo soy así y entonces me regreso, ¿no? Y ya veo, ok, es que... Y obviamente mis cuidadores primarios tienen que brincar porque son las personas que más importantes fueron para mí, y entonces me enseñaron cosas. Es que fíjate, vamos creyendo que hablamos de maternidad, paternidad, es mamá y papá. Y no. O sea, todos esos... estas figuras de autoridad o que están a cargo de mi crianza entran en ese concepto. Llámese abuelos, llámese tíos, llámese maestros. Los maestros. Sí. Si contamos con verdad, con personal de servicio. O que si mis papás son comerciantes y me paso la mayor parte allá, ¿verdad? Los que están a cargo de la tienda, todos esos figuras adultas que están a cargo de mi crianza, intervinieron en mi vida. Entran en el concepto de maternidad. Y entonces dices tú, caray, ¿verdad? O sea, se amplía la señal. Voy aprendiendo de ti, pero voy aprendiendo de acá. Entonces, ¿por qué Farid es así? ¿De dónde lo sacó? Y entonces, en lugar de ir buscando, como dices tú, culpables, es ir viendo qué puedo hacer con esta habilidad diferente. Hay un psiquiatra judío. Su vida la hizo en una película Richard Gere. Y este psiquiatra empezó a estudiar a las personas que padecían esquizofrenia. ¿Y por qué? Porque él no estaba como que muy de acuerdo con las técnicas o la manera de abordar lo que era en ese tiempo la lobotomía, ¿no? Entonces él empieza a pedir permiso para estudiar y le caen 3 casos que los 3 decían que eran Dios, ¿no?
Y entonces los empieza a confrontar y empieza él a descifrar sus conclusiones que no fueron reconocidas hasta mucho tiempo después. No es tanto que sea una enfermedad psiquiátrica, él decía, sino que es un cerebro que fue diseñado quizás para este mundo que no, o sea, que no corresponden a las habilidades de ese cerebro. Y entonces uno de los que padecía esquizofrenia, le dice: ¿y tú por qué dices que eres Dios? Porque yo soy Dios. Dice: ¿tú cómo te llamas? Dice: yo me llamo fulano de tal, le dice el nombre. Eres un mentiroso. Entonces él se queda impactado y dice: ¿pero por qué? Porque me dice mentiroso. Me estás diciendo que yo no sea Dios y tú eres un mentiroso, no me dices tu nombre. Y entonces él se va haciendo amigo de esta persona, de este enfermo mental. Están en una plática y le dice que él era judío, él es sobreviviente y se cambió el nombre. O sea, él se cambió el nombre. Ok. Entonces dice: no puedo entender cómo te diste cuenta. Lo analizó más, yo creo. Porque es todo tu sensorio. Sí, sí. Hay el cuerpo, hay una técnica que se llama Sentai, que quiere decir cuerpo en equilibrio, cuerpo balanceado. Entonces el Sentai es como que el cuerpo es para expandirse, para contraerse, para estirarse, para recogerse, ¿no? Para girar, o para seguir de línea recta. Entonces, si yo me expando, necesito contraerme en algún momento, ¿no? Es ir balanceando. No siempre estirar, sino también el contraer. Sí. Eso es lo que te mide, ¿no? O sea, ahí en algún momento tu cuerpo responde, que era lo que te decía con el pequeño. Son muy perceptibles. Tú dices: no pasa nada, pero tu cuerpo está programándose para la huida, ¿no? O para matar, o para esconderte. Y por mucha mente que le metamos, esta parte corporal, esta parte sensorial, también es un lenguaje. Sí, y hace ratito que decía, hacernos, o sea, como que nace nuestro bebé y es como ya la responsabilidad de ser mamá. Yo así lo veo, por eso mis maternidades fueron muy diferentes, porque sí, cuando nace, o sea, ya te traen a tu bebé, sí siento de verdad eso, o sea, te cambia el chip automáticamente, o sea, ya eres mamá, ya aquí ya no vuelve a ser lo mismo. Eso es en automático. Pero así lo veo ahora y a eso me refería el dar nombre a algo no quiere decir que estamos culpando. Porque en ese momento yo me acuerdo, nace Farid, pues yo era una edad, fui mamá muy joven, 23 años, entonces yo recuerdo en ese tiempo. Y lo hice lo mejor que pude, por eso tampoco hay que verlo desde el juzgar a nuestros padres nunca, porque siempre lo hacemos desde el amor. Pero ahora que veo la comparación de la mamá que tiene Lía y la mamá que tuvo Farid a sus 23 y Lía a sus 30, totalmente otra mamá. Así es. Yo no actué como la mamá responsable de Farid. O sea, sí cubría sus necesidades y amamanté, no dormía, o sea, todo. Porque incluso hasta mis papás me decían: vente a la casa, te ayudamos la cuarentena, y nosotros en fuertes de que no, nosotros nos hacemos cargo del niño y así. Pero no iba desde ese punto. Desde adentro de mí, yo crié a Farid desde mi herida. Ahorita lo puedo ver así. Pero entonces al momento que me tocó a mí ser responsable de mi propio hijo, yo ahí sí decía, a ver, ¿se acuerdan que decían que yo soy mamá primeriza? Y, a ver, ¿qué se hace? Ajá, eso es lo que yo percibo. No es desde el modo de entonces echar culpas y,
sino desde verme y decir, sí, claro, o sea, era mi miedo de decir, no, yo sé lo que es una responsabilidad así de grande un hijo, o sea, yo ya he cubierto estas necesidades y me da un pavor. Pero yo según, en mi casa yo era mamá. Pero al momento de poner límites, de verdad criar, de verdad las cosas que eran tan importantes para él, siento que no las cubría yo. ¿Por qué? Porque yo no era capaz de decir, yo soy 100% responsable de mi hijo y de la crianza y a ver, aquí decimos así porque esto y esto. Yo no tenía un sustento porque yo era mamá primeriza. Entonces o sea, también tengo autocompasión y digo, porque yo en mi mente decía, es que tú eres primeriza, o sea, ay, tontita. No, tú no. Ahorita no. Ahorita los que saben. Y así actué, ¿me explico? Cosa contraria, pasan 7 años y llega Lía y entonces yo con información, yo ya sabiendo cosas importantes de mí, y entonces ahorita sí, haciéndome como la adulta a cargo responsable de criar a una niña y de hacerlo sin juzgar y sin ser yo la víctima de, ay, es que a mí me toca hacerlo. ¿Por qué? Porque yo soy su mamá. Y entonces ahí es la diferencia. Y empezar a yo como persona a poner límites a otros adultos, pero también a poner límites en mi crianza, ha sido de las cosas más difíciles que yo he experimentado. Y entonces al momento de implementarlo, duele porque muchas personas ven, y entonces tú no decías así, sí a todo. Tú hacías esto y nunca decías que no, nunca había problema. O sea, tú siempre fuiste desde niña la niña que no dio problemas. Ahorita, ¿por qué dijiste que no? Ahorita, ¿por qué esto no? Y ciertas personas no. O sea, es difícil y por eso yo creo que muchas personas tiran la toalla en el camino. En este camino de poner límites, de recuperarse, o sea, ese nuevo yo trae límites, pero no límites porque no te quiero, sino porque me quiero a mí primero. Y entonces estoy tratando de buscar cómo soy mi nueva yo. Y es difícil, ni yo me reconozco. Lo que pasa es que es eso, o sea, no nos vamos haciendo responsables de lo que vamos aprendiendo. ¿Somos malas personas? ¿Somos buenas personas? Creo que somos ignorantes, nada más. Entonces vamos actuando, pensando, sintiendo en base a la ignorancia. Y creo que yo tengo la razón, o creo que el mundo está contra mí, o creo que todo el mundo está mal y yo estoy bien. En cuestiones de seres humanos no hay extremos. No es sí, no es todo, no es nada, no es siempre, no es nunca. Eso no aplica. Entonces, la responsabilidad es una palabra muy usada y poco vivida, como el amor, ¿no? Muy usada, poco vivida. Entonces no tenemos esa conciencia ¿no? Vamos diciendo, es que yo lo acepto. Y para poder llegar a la aceptación, ya te lo había dicho, ¿no? Se requiere una serie de pasos. Primero, saber qué es. Si yo no sé qué es lo que siento, si no le sé poner nombre a lo que hago, a lo que siento, a lo que pienso, o a lo que no, no puedo brincar a lo siguiente, que es poder analizar. Exactamente. Si yo no analizo, entonces no puedo caer en el siguiente, que es entender. Si yo no entiendo, entonces no puedo llegar ni siquiera a acariciar la comprensión. Entonces para mí va a estar muy alejada la aceptación. Entonces yo puedo decirte sí te acepto, pero ¿en base a qué? Y ahí viene todos los aprendizajes, ¿no? O sea, que no me podrían entender hasta que, si en dado caso, sean papás. O sea, siento que eso cambia mucho la perspectiva desde donde juzgo. Porque sí, los que no son papás dicen, no, es que yo... O sea, siento que el conocimiento sin acción, pues lleva a un egoísmo muy grande. O sea, yo conozco mi herida, sé de dónde salió la herida
y quién, mis heridas de la infancia, el tema, por decir. Y me quedo ahí diciendo, ay, es que es por culpa de esto. Y no me hago responsable de mi propia herida, porque eso no fue ni con intención, ni por, en la mayoría de los casos, ¿verdad? Debe haber algunos padres que sí lo hagan por querer maltratar, ¿verdad? O por querer, que creo que no va desde ahí, sino que la mayoría lo hacemos pues de lo que traemos arraigado y entonces lo aplicamos, repetimos patrones. Pero al final, el saberle el conocimiento es, ok, ya la herida, ya me conozco, ya me sé, y no hacer el escaloncito ese de, bueno, me voy a hacer cargo de, porque ellos ya no son responsables de mí. El adulto ahora soy yo, y de lo que me debo hacer cargo es de mí y de las personitas que están aquí conmigo. Así es. Ajá, entonces creo, ojalá y muchos adultos lo hagan a pesar de no ser papás, pero sí creo que la maternidad, la paternidad hace que sea obligatoriamente el decir, ok, viene desde ahí. Pero ellos, como yo soy mamá ahora, digo, pero ellos no actuaron así, porque esto, porque lo... No, porque lo hicieron lo mejor que pudieron. Con lo que tuvieron. Entonces, para mí es como eso, o sea, vienen nuestros hijos a ser de verdad maestros para la vida, para escarbarnos, y el darnos esa información no es, o el saber esa información, lo que decía ahorita, o sea, el saber esa información no es para solamente señalar, sino para observar desde dónde actuamos. Pero ¿qué podemos hacer con eso? O sea, ya tenemos esa información. Ya si no hacemos un cambio, un algo positivo con eso que a lo mejor nos dolió y nos va a seguir doliendo, pero a lo mejor en menor medida, ¿verdad? Pero por ellos hacer como ese cambio, ese movimiento, sí, y mejorar. ¿Por qué? Porque es otro entorno, porque son otros tiempos, porque son otros hijos, porque... Ajá, entonces eso ya no. Te voy a contar 2 situaciones que viví como docente. Hubo una ocasión que vinieron de Colombia a una escuela de valores. Y pues invitó a los niños para, dices tú, es un evento bonito, ¿no? Sí. Agradable. Para cerrar, invitan a los papás, o sea, para cerrar el evento, invitan a los papás, o sea, que entren los papás y hacen que los niños les digan lo que sienten o algo, ¿no? Y tú dices, qué bonito, ¿verdad? Se ve bonito en la foto, se ve bonito en la red social, se ve bonito, sí, luce. Sí. Se acaba el evento, se regresan los niños al salón y una niña llegó devastada, devastada. Te estoy hablando de una niña de 7 años. Dices que no sabes cómo me duele el corazón. Su papá murió. ¿Cómo me sentí mal? De que abriendo la puerta, yo al que quería ver era a mi papá. Yo lo que tenía, las palabras que yo tenía pensadas, cuando hizo el ejercicio la maestra, yo pensé en mi papá. Y cuando abren la puerta, yo no sabía que iba a venir mi mamá. Y ya no supe qué decir. Dice, sí le dije, porque sí la quiero, pero no tengo estas palabras, no tengo a la persona para decir estas palabras, y traía una carta. Era un llorar, pero era un llorar. Le digo, ¿y quieres leer la carta? Y me dice, sí. Niños de 2º año, que tú puedes decir, les va a valer, o están, ¿qué le pasó? ¿O qué le pasó? Ninguno se acercó, todos callados. Y la niña pudo leer la carta, ¿no? O sea, al papá. Y entonces ahí es la responsabilidad de, como figuras, no le vayamos a poner títulos ni puestos, ¿no? Sí. Sino como figuras responsables de esos seres en desarrollo, de ser tan cuidadosos de un evento tan bonito, fíjate cómo movió
cómo abrió. Y no nos dimos cuenta. Así nos va a pasar, porque no tenemos todas las respuestas. Somos seres perfectibles. Ajá. En algún momento me voy a equivocar. En algún momento no voy a saber qué decir. En algún momento lo que yo digo no va a ser lo más adecuado para ese pequeño o a esa pequeña. Y entonces, a la que le debo de tener paciencia, más paciencia, es a mí. Es a mí. Y entonces eso pasa. Y no se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. En otra ocasión una niña, el cuerpo avisa, ¿no? Y cuando ya como que ya tienes esa atención, en algún momento una fisio me estaba tratando la rodilla y yo le decía, o sea, yo le preguntaba y entonces ella empieza a decirme, no, es que esto y lo otro. Le digo, mira, o sea, tu atención está desarrollada para detectar ciertas situaciones del cuerpo. Mi atención está desarrollada para detectar cualquier situación del cuerpo, pero basada hacia las emociones. Más emocional. ¿Cuándo vamos a poder aprender todo eso? Ajá. Es mucho. Entonces, por eso necesito acompañarme. En algún momento tú me eres útil, tú me eres útil. Eso es humildad también. Exactamente. Reconocer mis habilidades, mis talentos, mis virtudes, usarlas para mí, para mi bien propio y para el bien común. Y también decir, me falla acá, no le sé esto, como que no le sé a esto. Entonces voy, pregunto, voy, me acerco, voy. Y entonces se hace una red de apoyo, ¿no? Sí. Viene esta niña. Y entonces le digo yo, ¿qué te pasa? Dice, mi mamá la está pasando muy mal. Le digo yo, Dice, pero yo también estoy muy triste. Le digo, porque estaban separando. Le digo, sí, le digo, es triste. Dice, pero es triste para ella también. Le digo yo, sí. Le digo, ¿tú qué quieres? Llorar. Le digo yo, ¿y no lloras en tu casa? No, porque mi mamá se va a preocupar. Le digo, pues órale, pues llega temprano y llora aquí. Dice, ¿me dejas llorar? Y se iba al rincón de la lectura. Sí. Ay, qué fuerte. Y a llorar. Sí. Entonces a veces creo yo que nos da miedo acompañar, ¿no? O sea, es así como que, ¿qué hago? ¿Qué tengo que decir? A veces no decir nada. Es nada más estar, pero estar con todo. Es bien difícil eso. O encontrar quién pueda realmente, y más ahorita que, o sea, el celular, muchas interferencias, pero encontrar a esa persona que de verdad se desconecte de todo para conectar con quien está enfrente. Entonces, una de las cosas que me cuesta mucho trabajo entender, o sea, lo veo desde un punto, pero no entiendo cómo aplicarlo. O sea, hay muchos cambios en querer ser perfectible. Pues uno va buscando, ¿verdad? Herramientas y acompañamiento de lo mejor posible para buscar nuestra mejor versión. O ahí ir en el camino, ¿verdad? Pero en este camino es difícil sí es difícil para uno encontrar el nuevo yo. Porque incluso hasta mi esposo, y gracias a usted también, dijo, o sea, es que el Tavo de antes murió junto con mi suegro. O sea, real y literalmente murió ahí. Y no porque el Tavo de antes era horroroso, no, pero en otra versión se encontró mejorado ahorita. Y entonces fue así, ¿no? Pero ese Tavo de ahorita ya no encaja con las personas. Con los patrones de otras personas. Exactamente. Y es difícil el Tavo decir, y para mí también el decir, es que, o sea, sí soy yo, sí,
Sí soy yo, pero me estoy buscando, me estoy perfeccionando. Es la vida, es una serie de toma de decisiones, ¿no? Elizabeth Kubler-Ross es como que la creadora de la tanatología, ¿no? Y vamos creyendo que vamos perdiendo solamente cuando un ser querido, llámese un pariente o una mascota ahora, ¿no? Fallece. Y Elizabeth Kubler-Ross dice que la vida es una constante pérdida. Entonces, en la medida que yo voy tomando una decisión, tú, por ejemplo, tú decidiste con esta cámara y dejar de lado la computadora. Y es un dejar ir. Es que por una decisión, por algo, por muy prometedora que sea la situación, por muy atractiva, por muy beneficiosa, es dejar ir. Exactamente. Sí. Es perder algo. Sí. Entonces dices tú, voy a Nueva York, voy a Nueva Orleans. No, pues en Nueva York está esto. No, pero en Nueva Orleans está el carnaval. ¿A dónde voy? Bueno, pues si tienes la solvencia, pues un rato acá y un rato acá, ¿verdad? Pues las dos. Pero que dijeras, no. Entonces optas por Nueva York. Y entonces debe de ir todos esos procesos mentales abrazando esa decisión. Porque si en algún momento volteas y no dejas ir, por ejemplo, a Nueva Orleans, dices tú, es que ahorita estuviera en el carnaval. Y me tocó la onda gélida, es que ahorita estuviera más calorcito. Y entonces empiezan los hubiera, los easy, que son los que también en algún momento estorban y lastiman, ¿no? Y nos hacen perder piso y nuestra esencia. Entonces, tomar decisiones es una constante también pérdida. El abrazar un concepto o algo o alguien y dejar ir otra. Ay, qué fuerte. Sí. Otra cosa, ¿no? Es ir moviéndonos. Y como somos piezas, pero somos piezas moldeables, ¿no? Nuestro cuerpo es ergonómico, ¿no? Y qué difícil, por ejemplo, nosotros, lo que decía usted, nos estamos haciendo responsables de nosotros, pero no somos responsables de lo que otros están sintiendo por este nuevo movimiento de nosotros. Pues no. El punto es, ¿por qué creer que los cambios a como conocías antes va a ser malo? Si está siendo para la propia persona lo mejor, entonces el que los demás vean eso, pues no es responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Ok, para ellos somos aburridos, ay, no miren cómo comen, y los niños esto, sin azúcar, ok, para ellos esa es la percepción de ellos. Muy respetada. Y muy respetada, porque es su versión, ok, tendrán su tiempo o no, de reconocer eso para la salud de sus hijos. Pero el convivir sí causa fricciones. Es difícil el encajar en el nuevo yo con las personas de antes. Así. En algunas ocasiones. Ajá, sí, cuando las demás no quieren, ¿me explico? O cuando las demás no aceptan. Ajá. Sí. Para poder llegar a la aceptación, debo de tener un cierto proceso. Y también requiere un cierto trabajo interno. Sí. En su momento, cuando mi madre vivía, le tocó un internista, el doctor Violante. Y ese doctor, no sé, pero en ese doctor fue capaz de vaciar la consulta infantil de diabetes infantil, o sea, ¿verdad? De casos graves. Y él le decía así a mi mamá, ¿cómo es posible que usted, una mujer sota de tantos años, me diga, es que se me resbalan las tortillas? Y un niño de 7 en una piñata tenga la capacidad de decir, no, eso no, ¿por qué? Mi páncreas no está funcionando. Y entonces vamos queriendo formar a otros en base a mi aprendizaje. Y es ahí donde se sesga el crecimiento. O cuando la comunicación
se hace densa. Sí, como que no están en la misma sintonía, por eso no entienden el proceso. Así es. ¿Tú estás mal? No. ¿Yo estoy mal? No. O sea, yo tengo una situación, un aprendizaje, tú tienes otro. Ah, bueno, a ti te funciona no comer azúcar, esto. Yo quiero seguir comiendo azúcar. Exacto. Y bueno, tú te llevas tu traste con tu fruta, yo con mi botana y salsa. Y se puede encontrar el punto medio. Compartir. El punto es voluntad, conciencia, disciplina, constancia. Como empezamos la plática. Así es. Sí, es que es un conjunto de mucho esfuerzo que después se vuelven hábitos. Vamos creyendo que el cerebro es así como que algo muy guau, muy sofisticado, y sí, pero no tanto. Decía una persona, el cerebro es un perro faldero que traemos aquí adentro. El cerebro está acostumbrado a algo. Si yo estoy acostumbrada a estar sentada todos los días a las 11 de la mañana aquí, el cerebro se acostumbra a estar todos los días a las 11 de la mañana sentada aquí en este mueble. Si en algún momento se me ocurre, después de ciertos meses o años, quererme pasar a la silla de allá, el cerebro dice, espérate, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué está haciendo esta? ¿Y ahora por qué? Porque, o sea, ¿hacia dónde me lleva? ¿Hacia dónde nos lleva? Y entonces empieza a lanzar una serie de defensas para protegernos, porque la traducción del cerebro de ir aquí hacia allá es una amenaza. Si yo estoy acostumbrada a estar sentada todos los días, o estoy acostumbrada a comer azúcar todos los días, y en algún momento digo yo no, ya me voy a parar a caminar, o digo yo no, ya voy a comer sin azúcar, el cerebro dice, ¿esta qué le pasa? Y empieza a arrojar señales primero muy sutiles. Ay, el temblor, ¿no? Ay, la palpitación. Ay, no, que la presión. Y después se hacen situaciones hasta más complicadas que tú dices, ¿cómo puede ser? Entonces, es nuestro cerebro. Exacto. Pero si no tenemos esa voluntad de conocerme, damos por sentado luego los dolores. No es necesario sentir dolores. O sea, vivimos de, no, es que yo padezco mucho de los dolores de cabeza. No, yo migrañas de 3 días y tengo justamente 2 años sin migrañas, sin dolores de cabeza, sin estrés, o sea, sin todo lo que yo normalizaba. No, es que pues soy mamá, es que no duermo bien, es que, Y ahorita yo me conozco tan bien al grado de decir, es que ¿sabes qué? Es que me comí no sé qué, y es eso. Ahorita con aceite de oliva, vas a ver. Y entonces pasan, ¿sabes qué? Me voy a desintoxicar porque esta vez me duele, traigo acá. Es eso. O sea, hacernos conscientes y hacernos responsables de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio ser. Vamos creyendo nada más que ser responsable es decir, sí, yo fui. Exactamente. Sí, yo lo hice, ya. También es un proceso. Sí, es el reconocer, es el asumir, pero también es hacer como que un recuento de qué hice y qué no hice, qué afectó esa decisión de hacer o no hacer. Es darme cuenta ¿no? Del alcance que tuvo esa decisión mía de hacer o no hacer. Y después, pues, rendir cuentas, que eso es lo que cuesta. Para entonces al final cerrar ese círculo responsable de decir, no se repite. Exacto. Y entonces nos quedamos con ese, sí, yo lo hice, entonces yo te hago, Cintia, sí te pegué. Sí, perdóname, sí, yo fui. Y vuelve. Sí. Pero, sí, ¿eso es responsabilidad? No. Hacernos cargo. Es hacerme cargo y hacer una transformación y entonces evitar que no se repita ese ciclo. Pero qué difícil. Es muy difícil porque ya no lo vemos. Pero no imposible. Exactamente. Sí, porque fácil es verlo desde el victimismo. O sea, siento así de que, es que ven, yo soy así porque es que viví doloroso esto, sufrí, sí, pero tu pasado no tendría por qué influir en lo que quieres en el futuro. Si yo tengo una visión de víctima, todo lo que veo hacia afuera son problemas.
Exactamente. Y eso me drena energía. Si yo todo lo que voy viendo, diría mi mamá, con estos ojos que se van a comer los gusanos, como desafío, entonces me cargo de energía. Claro. ¿Sí? Porque entonces digo yo, es un desafío, entonces digo yo, tengo las herramientas para, y si no le busco. Les digo, es que no hay mejor maestro que trabajar con niños, ¿no? Ay, me encanta. Y con ese famoso, el Bottle Challenge, ¿no? El desafío de la botella. Jamás le decía yo a cualquiera que me quiera oír, jamás he visto a un niño que diga, ¿por qué? ¿Por qué la botella no se para? ¿Por qué Dios me castiga? No, ellos están así, uno. Sí, perseverantes, hasta que lo logran. Eso es ver la vida como desafío. Exacto. La vida es un eterno desafío. Y es un constante aprendizaje. Siempre. Si yo me estanco, me decía una maestra de desarrollo humano, Gabriela, ¿qué prefieres, la R o la B? Y yo, ¿cómo? No entiendo. Pues sí, o te mueves o te mueres. Y yo, sí. Se requiere energía, se requiere hacer algo para alcanzar algo, ¿no? O sea, si yo quiero alcanzar mi bolsa, pues requiero de mover todo este esfuerzo, conjunto de huesos y carne y pararme. Pero entonces le decía yo ayer a un chico, es que hay que intentarlo, hay que hacerlo. Pues es lo mismo, ¿no? Es que lo he intentado, bueno. Yo intenté pararme. Intenté pararme. ¿Me paré? No. Para pararme requiero de hacer esto, ¿no? Más energía. Pero a veces gasto más. Implica más. Échate una hora así, ¿cómo terminas? Sí. Con todo el dolor de articulaciones y espalda y todo. Lo intenté. Sí. ¿Lo hice? No. Sí, hacerlo es lo que cuesta, pero vale al final la recompensa que se aplica en todito. Sí, lo mismo pasa en crianza, o sea, en las asesorías, me pregunta una muy cercana, entonces, estás dando las asesorías, ¿tienes todo bajo control? En tu casa todo está bajo control, o sea, tus hijos son, mira... No. Pues has oído la ley de Murphy, ¿no? Es el caos. ¿Qué es más común? El desorden, ¿no? Tú acomodas tus cojines y todo. ¿Cuánto tardan? Minutos. Llega tu hijo, se acuesta y todo. ¿Qué es más común? Claro. El desorden. Mi concepto de orden requiere todo lo que hemos hablado, ¿no? Exacto. Es voluntad, es conciencia, es moverme, ¿no? Ir modificando y rompiendo. Te encuentras ahorita un niño y está así, y si se sienta. Y tú eres de las que te hicieron taquito un buen de tiempo, te va a brincar el ojo y te vas a decir en algún momento, siéntate. Sí. ¿Estás mal tú? No. ¿Está mal la otra criatura? Tampoco. Tú eres un aprendizaje. Yo vengo de otro. Todos esos patrones repetidos que en algún momento funcionaron. Sí, claro. Y en algún momento nos salvaron. ¿A cuántos aprendizajes inconscientes respondemos? Exactamente. Sí, desde nuestro automático que ya vivimos. Entonces, el ir haciendo conciencia nos da esa libertad. Entonces, es decir, esos momentos, mira por eso. Mira, me caía gorda por eso. Hacerlo consciente, o sea, y basarnos en eso. Muchas veces nada más es hacer conciencia de eso y muchas situaciones se resuelven. Exactamente. Todo más claro. Como el Tetris. Así. Sí. Muchas cosas nos liberamos de muchas cosas. Y tiene mucho que ver el acompañamiento, o sea, el cómo lo vivimos y con quién. Entonces siento, o sea, no desde el ego ni desde la soberbia de entonces yo asesoro porque pues me la sé de todas, claro que no, pero a lo mejor información que yo tengo, que yo he vivido, que he leído, que me ha tocado y que por experiencia por mis hijos lo puedo dar,
¿por qué no le puede ser útil a otra persona? Porque es posible que nos veamos ahorita por un conjunto de luz y sombra. Eso somos nosotros. Sí. Tenemos una parte luminosa, sí, pero tenemos una parte bien oscurita. Sí. Y que muchas veces es mal vista, o sea, por eso la guardamos. Entonces nada más lo bonito y entonces sí, no, pero yo también soy. Y a veces amo también ser así, porque eso me da el beneficio de darme la vuelta y decir, es que miren, sí. Esto también soy. Soy yo. Y no por eso dejo de ser ni buena persona, ni buena mamá, ni... Volvemos a lo mismo, ¿qué es bien, qué es mal? Exactamente. Gracias por la plática. Es mucha información que yo estoy segura que va a llegar a mucha gente, que necesitamos escucharla, que necesitamos como que también sentirnos validadas como... lo estoy haciendo bien. Exactamente. Porque ahí la llevo. O por lo menos pues estoy en el camino. Y aunque vaya en el camino, nunca hay un ya llegué. Porque va a venir otra etapa y otra etapa. Entonces nos vamos encontrando con creo yo que la meta siempre es el camino. Entonces es irme no preparando perder el enfoque durante todo el camino, porque al final pues no va a haber una meta específica que podamos decir hasta aquí, hasta que nos llegue la muerte. O sea, esta sí sería ahí el punto final. ¿Y quién sabe? Y bueno, porque nos podemos... Exacto, bueno, eso sí. De verdad, gracias, Lick, por la plática. Placer, esperemos que se den más, porque la quiero aquí muchas veces. Bueno. Y pues... sí, claro, y desmenuzar más temas, ¿sí? Porque yo sé que así como yo, hay muchas mamás que tenemos como que esa duda. Sí, lo queremos hacer mejor, buscar herramientas, pero entonces sin vernos a nosotros, eso no va a poder mejorar. Sí, porque primero es vernos desde adentro, buscarnos y tener con quien nos dé contención y apoyo y acompañamiento para nosotros ser esa calma para ellos. O sea, primero nosotros ser la calma para ser su calma, si no, no funciona. Al revés no funciona. Entonces, gracias por estar aquí. Si tienen más inquietudes, pues ahí en los comentarios lo dejan para que en la próxima, primeramente Dios, tengamos aquí a Gaby Valtierra. De verdad es un honor haberla tenido aquí. El honor es mío. Y de verdad, bienvenidísima y muchas veces más. Sí. Gracias. No, hombre, gracias a ti. Gracias, un placer. Si son Tampico, Madero, Altamira, tienen que encontrar a Gaby porque sí, de verdad, Gaby fue un antes y un después de mi maternidad y de mi vida. O sea, no nada más hablar en crianza, sino como mi descubrimiento personal. Pues el trabajo lo hiciste tú. Pues pero si no hubiera llegado con usted, no hubieran tomado sentido muchas cosas. Entonces, de verdad, gracias. Y ojalá más personas la encuentren o tengan, si no son de aquí, tengan a su Gaby cerca. Para que puedan, pues tener más respuestas y más claras, cosas que muchas veces venimos cargando y no sabemos. Así es. Entonces, mil gracias. No, un placer. Y pues ahí los leemos en los comentarios. Y pues hasta la próxima. Bye. Gracias.